La siguiente historia tiene lugar entre el año 2333 a.C. y el 1392 después de Cristo. Para conocer la historia de Corea nos tenemos que remontar a hace al menos 70.000 años, que fue cuando esta región empezó a ser habitada por los Homo sapiens. Como en todas las prehistorias, hubo un tiempo de vivir en cuevas y de cazar, y otro periodo de asentamientos en aldeas y de agricultura y ganadería. Y no podían faltar los dólmenes. Allí hay miles repartidos por toda la península coreana. Según el mito, el dios del cielo Hwanin tuvo un hijo, Hwanun, que llegó a la Tierra para gobernar sobre la humanidad. Concretamente aterrizó en el lago Gyeonggi, del monte Baekdu, que es como un cráter que para los primeros coreanos era sagrado. Un día, un oso y un tigre le pidieron que les convirtiera en humanos, y el dios les puso a prueba en una cueva. Solo el oso resistió y acabó convertido en mujer, y además ligó con Hwanun. De ellos dos saldría Dagun. Este se convirtió hacia el año 2333 a.C. en el rey de la primera gran cultura de Corea, el reino de Ko-Joseon, o antigua Choson. Se piensa que esta historia es una síntesis mítica de la unión de dos tribus, una invasora que adoraba al cielo y otra local que adoraba a osos. Su capital pudo haber estado primero en Liaoning y después, hacia el año 400 a.C., se trasladó a Sadal, que algunos identifican con la actual capital de Corea del Norte, Pyongyang. Se cree que este traslado pudo estar motivado por un conflicto con un reino que surgió en el sur de la península coreana, el reino de Qin. Aún así, Ko-Joseon prosperó gracias al bronce, al cultivo de arroz y en esta época apareció el Kundo, o arco coreano. Esto les vino muy bien a estos reyes para luchar y conquistar a otros pueblos. Lo de siempre, vamos. ¡Qué majos, Un beso. Por el año 1009 a.C., Ko-Joseon invadió la parte más oriental del territorio de la dinastía Han de China, y el emperador Wu envió entonces 60.000 soldados a Corea para invadirles. Los pobres coreanos de Ko-Joseon no duraron mucho, y los Han tomaron el control del norte de la península coreana formando 4 comandancias. Así, Ko-Joseon se fragmentó en diversos feudos y ciudades-estado que lucharon durante siglos unas con otras. Sin embargo, gracias a la adopción del caballo, muchas de las tribus de la zona mejoraron su comunicación y pudieron aliarse y agruparse en confederaciones. En el sur destacarían las confederaciones Saman. De todo este tinglado saldrían 3 reinos que serían muy poderosos, especialmente porque conocieron el hierro. ¡Ole! A lo largo del siglo I a.C., 3 de estas ciudades-estado coreanas lograron superioridad frente al resto. Aquí empieza el periodo de los 3 reinos de Corea, siendo estos el reino de Goguryeo, fundado por Chumon, el reino de Baekje, fundado por el hijo del anterior, Oncho, y el reino de Saro, que más tarde se conocería como Silla. Sí es verdad que por el año 50 apareció Kaya, aunque más que reino era una confederación de ciudades-estado fortificadas. Los 2 primeros reinos se consideraban descendientes de un reino mítico que existió más al norte de la península, en Manchuria, llamado el reino de Buyeo. La leyenda dice que el tal Chumon nació de un huevo de oro, muy loco todo. Ahora llega el momento de los buenos gobernantes. Aunque estaban separados, esta gente estaba muy vinculada tanto étnica como lingüísticamente. Lamentablemente de estos idiomas apenas han sobrevivido palabras sueltas y poco se sabe de ellos. Además, durante estos años recibieron tanto influencias de China como de Japón, adoptando la moral confuciana y la fe budista. Antes de eso, esta gente tenía creencias de rollo chamánico y veneraban a sus antepasados y a un trío de animales en plan Pokémon: un fénix, un dragón y un pájaro de 3 patas. ¿Qué es ese animal? Es un animal. Una cacatúa. Una cacatúa. Me dice que te cagas energy. Hacia el año 440 después de Cristo, Goguryeo empezó a expandirse hacia el norte Kosamala, gracias a su rey Kwangetó el Grande, haciéndose con prácticamente toda Manchuria. Su hijo Chansu cogió la ciudad de Nanglan y la cambió de nombre por Pyongyang, y se convirtió en la capital. Se dice que fue enterrado en un mausoleo piramidal, pero realmente hay bastantes dudas sobre ello. De su reino habría que destacar el Tehak, o Instituto de Educación, donde te enseñaban a guerrear en plan guay a través de artes marciales. También había clases de política e historia, ojo, pero lo principal era machacar cráneos.
En Baekje estaban acojonados, pues ellos eran un pueblo bastante más pacífico y no querían movidas. A ellos les molaban más las relaciones comerciales y su prosperidad vino de la mano del comercio marítimo con China, a quienes copiaron la escritura china, y también con Japón, de donde importaron mucha cerámica y arte. Del año 600 destaca el templo de Miruska, situado cerca de la ciudad de Iksan, del que apenas queda una enorme pagoda de piedra. Silla fue durante mucho tiempo un reino débil y aislado que se resistía a adoptar las ideas que venían del extranjero. Existían como 3 clanes guerreros principales, los Park, los Sok y los Kim. Con el paso de los años se fueron haciendo más poderosos, destacando sus fuerzas de guerreros, entrenados en el arte marcial Hwarando. Bajo el mando de su rey Bophung, Silla adoptó el budismo y logró conquistar toda Kaya hacia el año 563. La antigua capital era Gyeongju, y allí se encuentran muchos templos y mausoleos de este periodo. Por ejemplo, la campana de bronce del rey Sondok el Grande, o el Chomsomde, el observatorio astronómico más antiguo que se conserva en el lejano oriente. ¡Alucino! Ninguno de estos reinos, ni otros más pequeñitos que había por la zona, eran rival para Goguryeo, el reino del norte, el más militarista. Sus ataques a los reinos del sur hicieron que Baekje trasladara su capital a un lugar entre las montañas, Unchin, y que pidiera una alianza con Silla. Mientras tanto, la China de la dinastía Sui se propuso conquistar toda la península, y sus tropas empezaron a llegar por el norte hacia el año 612. Las tropas coreanas, comandadas por el general Ulchimundok, lograron frenar su avance en la mítica batalla de Salsu. Al parecer, este general tendió una trampa a los chinos y destruyó una presa para que toda el agua cayera sobre el ejército enemigo. ¿Escucha o no? Aquel evento fue una de las causas de la caída de la dinastía Sui, apareciendo en su lugar la dinastía Tang. Estos chinos volverían, y parece que aliados con Silla. El emperador Taizong envió desde China barcos a Corea, y junto a las tropas del rey Munmun de Silla acabaron con el poderío de Baekje. El siguiente objetivo fue, como no, Goguryeo. Es famoso el asedio a la fortaleza de Ansi ocurrido en el año 645. Esta película, La Gran Batalla, habla justamente de ese evento, con bastante parafernalia flipadérrima, todo hay que decirlo. Taizong no pudo tomar aquella fortaleza y acabó hasta los huevos de los coreanos. Se retiró y al poco tiempo la palmó. Finalmente, ya bajo el mandato de Gaozong, en el año 668, los chinos lograron por fin tumbar al reino de Goguryeo, que desapareció. Muy difícil hablar en este momento. Sin competencia, el reino de Silla empezó a ganar mucho poder, tanto que en el año 667 logró expulsar a los chinos del territorio y unificó, por primera vez bajo un mismo reino, toda la península de Corea. Prácticamente toda Corea había sido tomada por el rey Munmu de Silla, gracias sobre todo a la ayuda china. Pero era hora de dejarles espacio y los Silla empezaron a expulsar a los Tang del territorio. Mientras tanto, tras la batalla de Tianmeling, los goguryános dirigidos por el general de Choyon acabaron con los Tang y pudieron independizarse de China en el reino de Balhae, hacia el año 700. Su capital estaría en Sangyeong, muy al norte en el actual territorio chino de Manchuria. Dentro de este reino vivían varias tribus manchúes, como los Moje, que fueron la clase plebeya, mientras los aristócratas fueron todos del antiguo reino de Goguryeo. Las fronteras se mantuvieron más o menos estables 2 siglos, hasta el año 900. Fue una época de bastante paz y prosperidad en ambos reinos, lo que se tradujo en un boom en el comercio, la educación, las artes. También demográfico, ya que se piensa que la capital de Silla, Gyeongju, llegó a tener más de 1 millón de habitantes, y había un lujo de la hostia. ¡Qué fantástico país! Allí se puede ver lo que queda del palacio de Bangwol-song, junto al estanque real de Anapchi, así como las ruinas del templo de Hwannyeongsa. Se dice que su pagoda medía casi 80 metros de altura, pero debido al paso de los mongoles, ahora solo queda esta réplica en miniatura. De esta época destaca la caverna de Sokuram, donde puedes encontrar mucho arte budista, como una monumental estatua del mismo Buda. También es importante el templo budista de Bulguksa, donde destacan varias pagodas, 2 estatuas de Buda bañadas en oro y también 2 puentes con escaleras para acceder al lugar. Pero no todo era bonito. Esta sociedad estaba muy jerarquizada y había una desigualdad tremenda. La nobleza local se hizo muy poderosa y entonces llegaron las guerras internas entre los generales provinciales y el gobierno central de Silla. Tras una de estas guerras, la antigua Baekje resurgió con el nombre de reino de Jubaekje. Tras otra guerra, un tipo llamado Kunye estableció el estado de Tebón, aunque un general de la antigua Goguryeo, Wang Kon, le derrotó y creó el reino de Goryeo en el año 918, autonombrándose como rey Techo. El nombre de Goryeo vendría de Goguryeo y de ambos saldría el actual nombre de Corea. Su capital era la ciudad de Songgak, actual Kaesong.
Koryo se convertiría en un estado poderoso, pues en el 928 los khitanos conquistaron toda Balhae y poco después, por el año 936, Koryo tomó el control primero de Silla y después de Jubekje. Con la tontería, reunificaron de nuevo toda la península coreana. Eso sí, el reino era un poco caos por todas las luchas internas entre nobles guerreros, así que el cuarto rey, Wanchon, impuso el Kwaku, o examen nacional para elegir oficiales de la corte y otros cargos. Con ello redujo el poder de la nobleza y centralizó el poder. La corte de Koryo adoptó el budismo como religión oficial y los monjes empezaron a ganar mucho poder. Destaca un monje llamado Huichon, que por el año 1080 viajó a China para aprender nuevas movidas filosóficas, y a su vuelta fundó la secta Chogyechong, que unía budismo y zen japonés. Se hizo muy popular en Corea. Soy como el agua. Aquí empezaron a construir infinidad de templos y estatuas a Buda. En los entrenamientos de esta gente era importantísimo el Subak-do, un tipo de arte marcial. En juegos de mesa destaca el Baduk, mejor conocido como Go en otros países. En cerámica destacaron los elegantes choncha, piezas decorativas barnizadas con celadón. Aparte de templos, también se crearon universidades o centros de estudio, donde los coreanos podían aprender sobre filosofía, literatura, ciencia y religión. Pero la prosperidad no duró mucho. Primero los khitanos y después los Jurchen, quienes luego serían llamados manchúes, estuvieron dando por saco al reino de Koryo durante años y años. La inestabilidad hizo que, en el año 1170, 3 generales dieran un golpe de estado y se hicieran con las riendas del poder. Pero claro, hacia el 1230 llegaron los mongoles y les conquistaron. Aunque estos coreanos estuvieron un siglo sometidos a la dinastía Yuan, lograron un pacto con los mongoles para que les dejaran un poco a su bola. En estos años hubo muchos avances técnicos y culturales. Es famosa la Tripitaka coreana, la colección más completa de textos budistas de Oriente. Está situada en Haeinsa, cerca de Gyeongsan, y consta de más de 80.000 bloques de madera con más de 6.500 obras. También tenían una imprenta de tipos móviles de metal casi un siglo antes que Gutenberg. Parece que el primer libro impreso con ella fue el Chikchi. Oye, documento interesante. Otro avance que tuvieron fue el de cañones de pólvora para barcos, que lanzaban flechas, maderas y más tarde piezas de metal. Los coreanos no recuperarían el control de sus tierras hasta más de un siglo después, y tras eso se fundó el segundo reino de Choson, que duró la hostia, de 1392 hasta casi el 1900, cuando ya se creó Corea como tal. Fue en esa época donde se adoptó el confucianismo, su sistema de castas Yangban, su curioso alfabeto Hangul y otros elementos que configurarían la sociedad coreana actual, pero eso lo veremos en un futuro vídeo. Recuerda que puedes meterte más historia en vena con mi libro Imperios y Espadazos, con toda la información más ampliada, con más civilizaciones, más batallas, más anécdotas, cientos de curiosidades y contado en pequeños capítulos ordenados por orden cronológico. Gracias a todos a los que compartís los vídeos y también gracias a los Patreons que sacan adelante este megaproyecto de resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Nos vemos en el próximo vídeo.